No es broma, no es ficción. Hoy le preguntaron al secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, al señor Aldo Fassi, sobre la seguridad en su estado. Esto respondió. La violencia en el país está del asco, así, del asco. Están las ejecuciones en todos lados. No hemos podido arreglarlo, mamacita. Nos podemos traer a Superman de secretario, no se va a arreglar. Un secretario de Seguridad Pública. Esta mañana fue encontrado muerto junto con su escolta el empresario Marco Iván Rodríguez. Entre otras cosas, era presidente del equipo de fútbol de tercera división, los Avispones de Chilpancingo. Recordemos que en la noche trágica de Ayotzinapa de 2014, el autobús de este equipo de los Avispones fue atacado a balazos por confusión, la misma noche en que desaparecieron los normalistas. En esa emboscada murieron un jugador y el chofer del autobús. Hoy, lo último que se supo del dueño de los Avispones fue que el lunes hombres armados se lo habían llevado. Hoy se encontró su cadáver envuelto en una cobija en la carretera federal Chilpancingo. Buenas noches. Consultamos con las cabezas de los 11 institutos nacionales y hospitales generales manejados por el gobierno federal y el común denominador es uno. Se vive una situación muy grave por la falta de recursos, por los recortes de presupuesto y por la incertidumbre del momento. La alerta de 11 cabezas de institutos es una alerta de alto riesgo. Vamos por partes. En el Hospital Infantil Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos reportan un aumento significativo de infecciones nosocomiales, infecciones que son las infecciones propias de los hospitales. Reportan también retrasos cada vez más frecuentes en los servicios especializados de atención, incluidas las cirugías. El problema se agudizará en 2 semanas. En el Hospital General de Especialidades Gea González nos reportan rezagos en cirugías programadas y afectación de pruebas de laboratorio indispensables. En el Instituto Nacional de Pediatría, el reporte es de cierre de salas y servicios prioritarios a partir del viernes de la próxima semana. En el Instituto Salvador Subirán, el famoso Instituto de Nutrición, se adelanta que de mantenerse el estado de las cosas, a partir de julio, habrá una sensible falta de personal en los turnos vespertino, nocturno y de fines de semana. Y además, puede haber una crisis también de infecciones nosocomiales. En el célebre Instituto Nacional de Cancerología se reporta ya reducción de suplencias y turnos extras que ya ponen en peligro la operación de los principales servicios. Más datos. Hay ya una limitación para los trasplantes de riñón, hígado, corazón, córnea y médula ósea en los hospitales infantil, de pediatría y de nutrición. De ese tamaño es la crisis. En estos 3 hospitales se reporta ya también una elevación de mortalidad de pacientes en espera de un trasplante. Otros hospitales reportan incapacidad a partir de junio para pagar la electricidad, el mantenimiento de equipo médico y el mantenimiento en general. Uno de esos hospitales es el Instituto Nacional de Neurología. Esta mañana, Imagen Noticias entró al Instituto Nacional de Neurología. Esta es el área de terapia intensiva. Aquí es donde te digo que estamos fijando los tubos con tela adhesiva. La fijación del tubo endotraqueal que va a la boca del paciente se hace con tela adhesiva porque no tenemos el tubo que trae todo. La que le decíamos de las sábanas es muy importante por la manera en que se visten las camas. Aquí terapia usa 2 sábanas para vestir las camas. No tenemos estas sábanas, entonces tenemos que ponerles pañales, usar campos, porque no hay la ropa suficiente para vestir las camas. Son las bombas de infusión. Ese equipo, ese material no tenemos. Se tiene que desechar porque es así, esa es la norma. Pero al no tener, pues prácticamente se usa un mismo equipo para transfundir o para administrar otro medicamento, que eso no es lo que se debería de estar haciendo. Esta es la lista de lo que no tienen para trabajar en la terapia. Tratamos de dar lo mejor como
como personal profesional, pero hay veces que las limitantes no nos permiten hacer esas cosas. Este es el piso de neurocirugía. Todas estas camas estamos cerrados un cubículo menos porque no funcionan, porque no sirven las camas. Y no tienen colchón no porque nos lo hayan puesto, porque no tenemos ni colchón. A falta de equipos de bomba que utilizamos en estos aparatos, tenemos que manejar estas tiras horarias. Una tira horaria es los mililitros que van a pasar por hora. Esto es regresar a la época de las cavernas, pues más de 30 años. Pues a veces no sabemos ni qué decir, ¿no? Pues con tanta carencia, pues lo único que sí les podemos decir que pues tengan paciencia. Imágenes de hoy, de esta mañana, en el Instituto de Neurología. Uno de los 11 institutos que está viviendo una situación difícil, muy difícil, situación que de mantenerse los recortes, los despidos, el congelamiento de recursos, pues según las cabezas de estos 11 institutos se va a agravar. Tenemos más. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que la falta de recursos pone en riesgo modelos de atención, calidad de vida de los pacientes, detección temprana de tumores y el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Advierte que de persistir esta situación se tendrá que recortar el número de pacientes que pueden ser rehabilitados. El Instituto Nacional de Perinatología adelanta que a partir de julio enfrentaría un grave crecimiento de la morbimortalidad neonatal por falta de nutrición parenteral. Repito, a partir de julio se daría un crecimiento de la morbimortalidad neonatal por la falta de nutrición parenteral. Se morirían los recién nacidos. Y a partir de junio, el Hospital Infantil Federico Gómez prevé disminución al 50% de cirugías y tratamientos que requieran anestesia en los niños. Reporta también reducción al 50% del óxido nítrico, que es indispensable para salvar la vida de los recién nacidos. Y podríamos seguir, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría proyecta que en el segundo semestre ni siquiera tendría dinero para pagar el agua. Este es un resumen, solo una parte del diagnóstico que han hecho las cabezas de los 11 institutos y hospitales nacionales. Esta es la situación. A esto se refieren cuando hablan de una crisis nunca vista antes. ¿Por qué? Porque no está llegando el dinero. ¿Por qué? Porque se hicieron recortes con machete. Se hicieron recortes de escritorio sin acercarse a ver cómo funcionaban estos institutos. Vamos a regresar al tema al final del programa. Y en medio de todo esto, el presidente López Obrador nombró a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. La designación de Zoé Robledo, quien hasta esta mañana era subsecretario de Gobernación, se formalizó en la tarde. El nuevo director del Seguro Social recordó que una de las metas del gobierno es que para el 2024 la atención médica y hospitalaria sea gratuita para todos los mexicanos, sin hacer referencia al diagnóstico de crisis del seguro que ayer dio a conocer su antecesor Germán Martínez. Zoé Robledo confió en solucionar el desastre que dejaron, dijo, los gobiernos neoliberales en los últimos 36 años. No es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más, no es un problema de diseño institucional. Ese problema lo ocasionó la política y por eso la política lo puede solucionar. Después, y por instrucciones del presidente López Obrador, el director del Seguro Social y el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, se reunieron. Una reunión en donde, según se informó en un comunicado, se establecieron los mecanismos de colaboración que permitirán mejorar la atención de los derechohabientes del Seguro Social. Sobre las medidas de ahorro, la Secretaría de Hacienda afirmó que es posible cumplir el propósito de generar una transformación en el instituto, así como en la administración pública federal. Temprano, en la mañana, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, deslindó a la Secretaría, su Secretaría de Hacienda, de lo que está ocurriendo en el Seguro Social. Sobre la renuncia del director del IMSS,
¿Qué opinión le merece? Esto tiene que ver con el área administrativa de Hacienda, no tiene que ver con el área tradicional de Hacienda. Como tú sabes, Hacienda usualmente tiene tres responsabilidades: el gasto, la conducción de la política macroeconómica y la recaudación. Lo que se hizo a partir de este sexenio es incorporar una responsabilidad más que es administrativa, y esto cae dentro del área administrativa. ¿Hacienda no estaba ahorcando a alguien? Yo no sé, eso lo tiene que ver con la oficina mayor. La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, responsable de las compras de todo el gobierno federal, incluidos los medicamentos, es Raquel Buenrostro. En la conferencia de la mañana se le preguntó al presidente López Obrador sobre los recortes al presupuesto del Seguro Social, recortes que impuso la Secretaría de Hacienda, según lo denunció en su carta de renuncia ayer Germán Martínez. Esto dijo el presidente. ¿Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría, aunque se trate de Hacienda? Un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde. Prohibido rendirse cuando se trata de la justicia. ¿Qué? A la primera, vamos a decir, está muy difícil. ¡Qué barbaridad! Así no podemos. ¿Sí? Ya me voy. Pues entonces, deduciendo esto, Germán Martínez o fue un desleal o fue un cobarde que se rindió a la primera, se rindió sin dar la batalla. Aunque ya estamos viendo cómo está la situación en los hospitales a cargo del gobierno federal. Germán Martínez había pedido licencia al Senado en noviembre para asumir la dirección del Seguro Social. Hoy mandó una carta al presidente del Senado informando que regresará, que va a regresar a ser senador. Esta comunicación oficial ya fue notificada a la Comisión Permanente del Congreso. En sus redes sociales, el presidente del Senado, Martí Batres, comentó que será un gusto compartir tareas con su compañero de bancada, con el hombre que se rinde a la primera de cambios, según el presidente López Obrador. En otras cosas, y regresando al tema de la inseguridad, hoy fue asesinado Alfonso Urueta, agente del Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El agente de 53 años salió esta mañana del Ministerio Público en la colonia Buenavista, 2 calles de ahí. Un hombre se le cruzó, lo interceptó, le disparó varias veces y escapó. Y sobre el caso recordarán, de Aide Mendoza, esta joven que murió por una bala perdida mientras tomaba clases en el CCH Oriente hace unas semanas, la Secretaría de Marina informó a Imagen Noticias que ya concluyeron el trabajo, la investigación para saber si esa bala había salido de las instalaciones de la Marina. Tiene instalaciones la Marina cerca de este plantel educativo. Determinó la Marina que los reportes del personal que ese día estaba en funciones descartaron que se haya hecho algún tipo de disparo. También se descartó que el tipo de bala que mató a Aide sea de las armas que usan los marinos que resguardan esas instalaciones. Esta investigación ha corrido a cargo de la Contraloría de la Marina y hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para entrar a las instalaciones. No, nadie les ha dicho que quiere entrar a las instalaciones de la Marina a investigar. La Marina aclara que está en disposición de mostrar su investigación. Bueno, esta mañana, una más. Con esta terminamos esta parte del programa. Esta mañana fue asesinado el secretario general del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, el señor Simón Gama. De acuerdo con las primeras investigaciones, 2 hombres se acercaron al secretario cuando estaba haciendo ejercicio, le dispararon. Por la tarde, en el ayuntamiento se le hizo un pequeño homenaje que encabezó el presidente municipal. Un caso más. La Secretaría de la Función Pública informó que sancionó a 2 exfuncionarios de Pemex. Uno de ellos es Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016. Emilio Lozoya ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años. La Función Pública lo acusa de proporcionar información falsa en su declaración patrimonial. De eso es de lo que lo está acusando, por lo pronto. También lo acusa de que en 2 ocasiones no informó sobre una cuenta bancaria que registra saldos de cientos de miles de pesos.
pues serán, ¿qué? 700,000 pesos, 900,000 pesos. Los abogados de Emilio Lozoya confirmaron a Imagen Noticias que de inmediato van a impugnar esta sanción. El otro sancionado es Edgar Torres, exdirector de Pemex Fertilizantes. A él lo inhabilitaron por 15 años y le pusieron una multa por 620 millones de pesos, que es lo que calculan, defraudó a Pemex. La Secretaría de la Función Pública lo acusa de daño patrimonial a Pemex por haber comprado sobreprecio una planta industrial de fertilizantes a Grupo Fertinal, tema del que tanto habló el presidente López Obrador, que incluso fue motivo de de un momento duro en una entrevista que tuvimos en mayo de 2017. El exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, salió de la prisión de Pacho Viejo, esto luego de que un juez le otorgó la prisión domiciliaria. Llevaba casi un año preso. La decisión del juez no significa que haya quedado absuelto, sino que va a poder seguir su proceso en libertad. El exfiscal en el gobierno Javier Duarte está acusado de desaparición forzada. Con esta resolución, esta noche ya no está en la cárcel ninguno de los 8 funcionarios ligados a Javier Duarte. El único que queda en la cárcel es el propio Javier Duarte. Por cierto, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos reconoció que mayo se perfila para ser el mes con el número más alto de detenciones de migrantes en lo que va del gobierno de Donald Trump desde principios del 2017. Justificó que este aumento se debe a lo que dice Trump, a las débiles leyes migratorias de Estados Unidos. Our immigration system is full, and we are well beyond our capacity at every stage of the process. El secretario de Seguridad de Estados Unidos dijo que hasta mediados de mayo detuvieron en promedio a 5,000 migrantes por día que cruzaron ilegalmente desde México, es decir, más de 200 por hora. Para el gobierno de Estados Unidos, este aumento se debe a que son más las familias que llegan con algún niño. Esto impide que sean deportados inmediatamente. También es una situación que aprovechan los traficantes de personas en la frontera con México. We've done thousands of interviews of migrants coming across the border with their parents. Why did you come now? Why did you bring your child? Because the smugglers told me now's the time to come, and if I have a child with me, they have to release me. Imagen Noticias grabó justo el momento en el que en Ciudad Juárez un traficante cobra a 8 migrantes hasta 5,000 pesos por persona. 4 de ellos son menores. Revisa sus pertenencias, incluso las bolsas de sus pantalones. Finalmente les indica por dónde deben seguir su camino. Los migrantes cruzan por una zona donde no hay ninguna barrera y el río Bravo está casi seco, para llegar a El Paso, donde se entregan a la patrulla fronteriza para pedir asilo. Esto ya es la normalidad aquí en El Paso. Están a diario agentes deteniendo grupos grandes, eso sin contar todos aquellos grupos pequeños que entran en 5, 10, 2, 20. ¿Qué imagen? Bueno, el secretario de Seguridad Interior aseguró que los principales centros de detención están a más del 200% de su capacidad. Mañana por la tarde se van a reunir en Washington el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo para seguir discutiendo, revisando, analizando, tratar de encontrar algo parecido a una salida en la crisis migratoria. Bueno, y vamos a ver esta historia. Se van a cumplir en unas semanas 2 años desde que Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, acusó al futbolista Rafael Márquez de haber lavado dinero y de tener vínculos con el crimen organizado. No le probaron nada, pero le congelaron sus cuentas bancarias y esto pues trajo una serie de consecuencias. Una de ellas que su escuela de fútbol, la que estaba ubicada en El Salto, Jalisco, tuviera que cerrar. Casi 2 años después, aquel lugar donde, aparte de enseñarse fútbol, se hacía un gran servicio comunitario, un gran servicio social. Casi 2 años después, esto es lo que queda. Vea cómo está el centro. Yo pienso que hicieron muy mal en habérselo quitado.
Esto es lo que quedó del Centro Infantil Rafa Márquez en el municipio de El Santo, en Jalisco. Cerró sus puertas en agosto de 2017, dejando sin comedor ni escuela a 250 niños y jóvenes del ejido El Terrero. Los niños que pues venían al comedor y tenían pues su comida pues bien balanceada, sí. Y luego pues venían a computación, clases de computación, venían a entrenamientos de fútbol, pues en parte sí les afectó un poco. Pero eso dejó de pasar 3 días después de que el gobierno de Estados Unidos señaló al futbolista mexicano como prestanombres de un presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández. Las cuentas de Rafa Márquez en ese país fueron congeladas. También se prohibió hacer negocios con las empresas relacionadas con el futbolista. Y en consecuencia, los donativos al centro infantil dejaron de llegar. Me sentí muy triste porque ahí nos llevaban a muchos lugares y nos hacían conocer a personas famosas, a Checo Pérez y a Rafa Márquez. Aunque el centro cerró, otros clubes fueron integrando a los niños y jóvenes del centro de Rafa Márquez, pero no se dan abasto. Sí fue un shock para ellos, fue algo difícil porque no era tan fácil que nosotros como Guerreros Globe, que el Club Guerreros Globe pudiera arroparlos, pero afortunadamente tenemos una persona que la verdad lo hace sin situación de lucro. Sí me gustaría que se viera la situación real en cuestión de que Rafa Márquez regrese con esa buena intención que tenía para las comunidades. Creo que era demasiado bueno. Que haga la lucha para que lo vuelvan a abrir. Se tuvieron que ir a entrenar a otro lugar y ya vimos lo que quedó de este centro de fútbol de Rafa Márquez. El año pasado las cuentas de Rafa Márquez fueron descongeladas. Sus abogados acreditaron ante la Unidad de Inteligencia Financiera que el dinero y el patrimonio de Rafa eran legales. Hoy, por cierto, pero bueno, ya vimos las consecuencias de aquello que hizo la justicia de Estados Unidos. Hoy, por cierto, Rafa Márquez renunció a la directiva de su gran equipo de fútbol. Renunció a la directiva del Atlas. Y a una semana de la crisis de la contaminación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo programa de contingencia ambiental con el que, entre otras cosas, se va a endurecer el programa Hoy No Circula. Este programa va a entrar en vigor mañana y se va a aplicar en la Ciudad de México, en los 59 municipios conurbados del Estado de México y en el Valle de Toluca. El nuevo programa de contingencias ambientales busca proteger la salud de la población e implementar medidas para reducir los contaminantes. Ahora existirán 4 fases de contingencia: preventiva, fase 1, fase 2 combinada y fase 2. Se crea una fase preventiva que se activará cuando el índice de ozono sea mayor a 140 puntos o el de partículas, incluyendo las de 2.5, supere los 135 puntos. En esta fase se recomienda a la población no hacer ejercicio al aire libre. La mitad de los autos de gobierno dejarán de circular y se suspenderán obras como repavimentación o bacheo. Además, se triplicará el monto de las multas a vehículos visiblemente contaminantes. La fase 1 de contingencia ambiental se activará cuando alguno de los contaminantes supere los 150 puntos. En esta fase se aplicará el programa Hoy No Circula, que en contingencias también limitará la circulación de autos con holograma 0 y doble 0, dependiendo de la terminación de su matrícula. Dejarán de circular la mitad de los vehículos con holograma 1, con terminación par o non, y todos los que tengan holograma 2. Los únicos exentos serán los híbridos o eléctricos. Se suspenderá la circulación de todos los vehículos de gobierno y la refinería Miguel Hidalgo de Tula Hidalgo deberá reducir sus operaciones un 15%. Se recomendará a las empresas facilitar el trabajo desde casa. Con la creación de la fase 2 combinada, que se activará cuando 2 partículas contaminantes sean mayores a 150 y 140 puntos, se aplicarán las mismas medidas que en la fase 1,
pero se agregará la suspensión de clases en todos los niveles, así como los eventos al aire libre. La fase 2 se activará cuando alguno de los contaminantes supere los 200 puntos. Además de todas las medidas anteriores, en esta fase se suspenderán también partidos y conciertos. Y la refinería de Tula deberá reducir sus operaciones un 55%. En esta fase también se aplicará el Hoy No Circula, incluyendo a los hologramas 0 y 00, según el engomado. Bueno, ¿qué más tenemos, Paula? Tranquilos. Déjenlo. Háganse para atrás. Hoy un joven intentó quitarse la vida saltando de un puente que lleva al acceso del metro Pantitlán. Personas que estaban en el lugar vieron al joven de 26 años que amenazaba con lanzarse, mientras que trabajadores del metro le gritaban e intentaban convencerlo de que no lo hiciera. Él quedó colgando hasta que resbaló, pese al intento de quienes habían tratado de sostenerlo. ¡Ay, qué loco! Al lugar llegaron paramédicos para atender al joven que solo se había fracturado la muñeca derecha. Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este mismo joven intentó suicidarse nuevamente en la tarde. Fue rescatado en las vías del Metro Ermita. Hoy las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro fueron desalojadas por una amenaza de bomba. Las autoridades informaron que inmediatamente después fue activado el protocolo de seguridad y que las oficinas fueron revisadas por un escuadrón antibombas cuyos elementos iban acompañados por perros. A través de un comunicado informaron que habían terminado la revisión de las instalaciones y que el inmueble, los trabajadores y visitantes se encontraban fuera de riesgo y que las actividades serán retomadas mañana. Como parte de las medidas para combatir los daños que está causando el sargazo en las playas mexicanas, hoy se llevó a cabo la gran jornada de limpieza en la zona hotelera de Cancún, en la que participan a jóvenes voluntarios quienes harán estos trabajos los días miércoles y sábados. Además, autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal informaron sobre la realización el siguiente martes del Encuentro para la Atención del Sargazo en el Caribe, en la que participarán 25 países, entre ellos Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Panamá y las islas del Caribe. Los trabajos de limpieza continuarán en Playa del Carmen, Tulum y Majagual. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Dice Zoe Robledo y se equivoca, quizá nada más en el tiempo, que la política metió en problemas al Seguro Social y que la política los va a sacar adelante. Si se refiere por política a la disputa que tenían Germán Martínez y Carlos Ursúa, que ya se convirtió como Rocky, le pegan y termina ganando en todas, tiene razón. No se arreglaron, no tuvieron un acuerdo. Hoy lo primero que hizo Robledo es ir a decir que está de acuerdo en la nueva administración que hay en el gobierno. Maneja el dinero a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y el director del Seguro Social y el director del ISSSTE y el director de todos los organismos no tienen que tocar un peso. Sí, pero eso no es el problema. ¿Cuál es? El Seguro Social estaba muy bien hasta el 1 de diciembre del año pasado. El problema es que no está llegando el dinero. El problema es que se empiezan a documentar y esa es la parte que yo... ¿Viste el diagnóstico, lo que acabamos de presentar? Precisamente. Yo ayer criticaba de Germán Martínez que no dio datos. Y estamos viendo datos. El dinero tiene que llegar y se tiene que usar de manera correcta. La buena administración no es quedarte el dinero. ¿Te acuerdas en las oficinas antiguas que había la gorda de los pagos que se guardaban los cheques? Sí. Esa no es una buena administración. Es gastar en lo que se debe gastar en lo que es importante, gastar en lo que es urgente. Sí, la llegada de Zoe Robledo al Seguro Social va a implicar que va a empezar a fluir en los recursos, que se van a empezar, que las compras consolidadas se van a hacer bien, que todo va a funcionar, que sí se va a disminuir la corrupción, que de hecho a mí me gusta el tema de las compras consolidadas, cómo lo están haciendo. Pero tiene que llegar el dinero, eso es lo que se tiene que resolver. No podemos tener a la gorda que se queda con los cheques.
tenemos que tener. No podemos tener al Instituto de Geriatría en riesgo de quedarse sin agua. Es que ese es el Niños tema. que se pueden morir porque no hay los instrumentos Ayer elementales. te lo decía, No hay puede que ser, usar no puede eficientemente ser. los recursos de los contribuyentes. Y eficiente no es guardártelos. Eficiente no es meterte en pleitos entre diferentes egos del gobierno. Eficiente es que el derechohabiente del Seguro Social, que ya pagó por la Seguridad Social, la tenga como se debe, la tenga justa. Ojalá toda esta crisis sea el principio de solución, que el gobierno entienda que no se puede quedar con el dinero y que empiece a distribuirlo. Y es en la salud, y es en el dinero a los estados, y es en infraestructura. De eso vamos a hablar al final del programa, no te la comas esa. Mejor remátala, David. Oiga, una buena noticia. IKEA va a poner su primera tienda en México y dice que podrían invertir, como lo hicieron en Malasia, hasta $2,000 millones en 10 años. Ojalá sí llegue inversión, que son afiliados al Seguro Social. Javier. Y ya volvemos, Ciro, con el análisis del primer partido por la final del fútbol mexicano. Si el León se quita el miedo mañana, tendremos partidazo. Si no, no lo garantizo, Ciro. Regresamos con eso y después del material que presentamos, de lo que vimos, la situación en la que están los hospitales, qué gran oportunidad tiene el presidente López Obrador. ¿La va a aprovechar? ¿La aprovechará? Regresamos con eso. Es demoledor el diagnóstico y pronóstico que presentamos esta noche, el diagnóstico y el pronóstico para las próximas semanas que hacen las cabezas de los institutos nacionales de salud, de los 11. Personas que van a morir porque no se podrán hacer trasplantes, cirugías de alta especialidad que se cancelarán, muertes de neonatos porque no habrá dinero para la nutrición parenteral. Vaya, en el Instituto de Geriatría, lo vimos hace unos momentos, el instituto de nuestros viejos no alcanzará siquiera para pagar el agua. Es el diagnóstico de las cabezas de estos hospitales y es también un grito desesperado. Y es una gran oportunidad, quizá una única oportunidad, para que el presidente López Obrador enmiende el camino, reconozca que diagnosticó mal en el tema de los recortes a la salud pública, para que desde ya lance una verdadera cruzada para que estos 11 hospitales, estas 11 joyas de México, reciban un cuidado pormenorizado del gobierno de la Cuarta Transformación, para que no solo se repongan los recursos que se cortaron, sino para que se multipliquen bien aplicados, pero que se multipliquen, para que México esté más orgulloso que nunca de sus grandes institutos nacionales de salud. Una oportunidad quizá única para el presidente, para ponerse del lado de cientos de miles de mexicanos que dependen de los institutos nacionales. Oportunidad quizá única. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.